Somos el grupo número 9, el cual está integrado por las abogadas Bárbara Raquel Ojeda, Alma Magalí Rojas Guerrero, Ruth Tamara Palmerola, Rebeca Raidán Moreno y quien les habla, María Elena Núñez Feliu, alumnas de la Escuela Judicial Sección A de CACUPE. Este video es elaborado en el marco del trabajo integrador del módulo Derecho Procesal Constitucional, cátedra del profesor Dr. Rubén Galeano Duarte. En el mismo estaremos analizando los votos de los miembros de la Corte con relación al acuerdo y sentencia número 111/2020 que trata de la inconstitucionalidad que plantea la Contraloría General de la República contra las resoluciones judiciales dictadas en el marco del juicio de amparo promovido por un ciudadano mediante el cual solicita las declaraciones juradas de bienes y rentas de funcionarios públicos. En ese sentido, la Contraloría argumentó que dichas resoluciones violan derechos y garantías constitucionales y además sostuvieron que la sentencia dictada en el juicio de amparo es arbitraria al ordenar a la Contraloría a proporcionar dichas informaciones sin previa autorización de órgano jurisdiccional. Dando continuidad al trabajo, me corresponde desarrollar el voto de la ministra María Carolina Yanes Ocampos, el cual aborda un tema complejo pero central para nuestro sistema democrático: cómo debe actuar la justicia cuando se cuestiona la constitucionalidad de una decisión judicial en un amparo y qué significa realmente la transparencia en el Estado paraguayo. La ministra parte de una tensión conocida, el artículo 134 de la Constitución, que dice que las sentencias de amparo no causan estado, es decir, en principio no generan una decisión definitiva. Sin embargo, ella aclara que esto no impide que puedan ser revisadas cuando existe una posible violación directa a la Constitución. ¿Por qué? Porque el artículo 132 de la misma Carta Magna le da a la Corte Suprema la facultad de declarar inconstitucional tanto normas como resoluciones judiciales. Para ella, ambos artículos deben leerse de manera armónica, siempre priorizando la defensa de la Constitución por encima del formalismos que podrían dejar desprotegidas a las personas. En ese enfoque, la ministra explica que la falta de remisión del expediente prevista en el artículo 582 del Código Procesal Civil no impide que la acción inconstitucionalidad sea admisible. El artículo 556 habilita expresamente a impugnar resoluciones que puedan ser inconstitucionales por sí mismas. En este punto muestra una postura garantista. La Constitución debe poder defenderse, incluso cuando el procedimiento no se cumplió de manera perfecta. A partir de allí, el voto entra al corazón del debate: la publicidad de las declaraciones juradas de bienes y renta de funcionarios públicos. Para analizar esto, la ministra integra normas constitucionales, leyes nacionales y tratados internacionales contra la corrupción. Su idea central es clara: en una república, la transparencia no es optativa, es un requisito para que la ciudadanía pueda controlar a quienes ejercen el poder. Según explica, los artículos 2, 3 y 28 de la Constitución forman un sistema. La soberanía es del pueblo. Los poderes del Estado deben controlarse entre sí y la gente tiene derecho a acceder a información pública para poder ejercer el control. En ese marco, la ministra sostiene que la Contraloría no puede declarar reservada todas las declaraciones juradas. La ley 5282/14 dice que toda información en poder del Estado es pública, excepto lo que la ley prohíbe o decrete como secreto, y la reserva solo algunos datos sensibles, como información bancaria protegida por el secreto financiero, etc. Pretender que el documento completo sea confidencial no tiene un respaldo legal. Además, recuerda algo importante. Por la ley 5189/14, datos como salarios, bonificaciones, estructura institucional e incluso el número de cédula de los funcionarios ya deben ser públicos obligatoriamente. Entonces, resulta incoherente sostener que una declaración jurada que contiene justamente toda esa información sea totalmente privada. La misma ministra también aplica el principio de proporcionalidad.
La ministra también aplica el principio de proporcionalidad. Reconoce que algunos datos deben ser protegidos, pero eso no justifica esconder todo el documento. Lo que debe reservarse se reserva y lo que no debe ser público. Respecto a la acordada 1005/15, cuestionada por supuestamente regular sin autorización el acceso a la información, la ministra señala que la Corte sí tiene la facultad de organizar el funcionamiento de los derechos constitucionales. La acordada no crea un derecho nuevo, simplemente marca el camino para ejercerlo cuando la información es negada. Finalmente, desde mi punto de vista, mi valoración personal, el voto de la ministra se muestra coherente y sólido. Su interpretación respeta la primacía constitucional y sigue el principio de la máxima publicidad y aplica correctamente tanto las leyes nacionales como las leyes o tratados internacionales contra la corrupción. En conclusión, las resoluciones cuestionadas actuaron conforme a derecho y no incurrieron en arbitrariedad. Por eso corresponde rechazar la acción de inconstitucionalidad. En síntesis, el voto de la ministra Llanes se destaca porque defiende un principio fundamental, la transparencia, que es parte esencial del funcionamiento democrático y no puede ceder ante interpretaciones extensivas de la reserva que no estén respaldadas por la ley. A continuación, le cedo la palabra a la compañera. Gracias. Buenas tardes, les saluda la abogada Bárbara Raquel Ojeda Cabañas, alumna de la Escuela Judicial Sección A, Filial Caacupé. Esta tarde voy a comentarles un poco sobre el voto de la ministra María Mercedes Bongermini. En este caso es sobre el acceso de las declaraciones juradas de los bienes de varios funcionarios públicos. La ministra organiza su análisis en dos grandes puntos muy importantes. Primeramente, la ministra estudia la constitucionalidad de la acordada 1005/15 y seguidamente, como segundo punto, revisa si las decisiones judiciales que ordenaron entregar esas declaraciones juradas son o no constitucionales. Para ella, el tema de la acordada se resuelve rápidamente, aunque debería de mirarse de forma preliminar, ya que no tiene un efecto concreto, porque la propia Contraloría aceptó sin protestar la vía procesal usada en un juicio de amparo. Si la institución no se opuso en su momento, ya no puede cuestionarla después. Además, la ministra aclara que incluso sin esa acordada, el amparo sigue siendo la vía constitucional pertinente cuando se niega información pública. Esto le respalda con un precedente suyo del año 2008, donde ya había defendido el carácter fundamental de este derecho. Luego entra el tema central, que es la tensión entre la transparencia y también la intimidad. Analiza las leyes aplicadas por el Tribunal Inferior, la 5282/14 y la antigua 5033/13, y concluye que ambas tienen problemas de inconstitucionalidad parcial. Por ejemplo, exigir que el funcionario dé una autorización expresa e irrevocable para divulgar sus datos es muy contradictorio. Si es un deber legal, no puede depender de una autorización voluntaria, y ese defecto afecta directamente a los derechos como la intimidad, también la dignidad y la protección de los datos, que están resguardados por varios artículos de la Constitución Nacional. También critica que la Ley 5033 delegara en la Contraloría la facultad de definir qué datos son sensibles o divulgables. Esa es una facultad del Congreso, no de un órgano administrativo, sobre todo cuando hablamos de derechos fundamentales. La ministra hace una distinción muy importante. Una declaración jurada no es simplemente un dato, sino que también es un acto jurídico que contiene muchos datos distintos, personales, familiares, patrimoniales e incluso información de terceros que no están en el proceso. Y con base a la ley 1682 sostiene que varios de esos datos no pueden hacerse públicos sin autorización o sin una orden judicial, o también una legislativa válida. La doctora María Mercedes Bongermini reconoce que la sentencia del Tribunal Inferior tenía una estructura lógica, pero advierte que se apoyó en leyes que ella considera parcialmente inconstitucionales.
Entonces, aunque no sea arbitraria, termina siendo parcialmente inconstitucional. Para reforzar su posición, aplica criterios de proporcionalidad, razonabilidad y finalidad, siguiendo la línea del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la Corte de la Constitución italiana. La idea es que la transparencia no se pueda justificar la divulgación indiscriminada de datos financieros o también datos personales de los funcionarios y mucho menos de su entorno familiar. Finalmente, esto concluye que el derecho a la información no es absoluta y es cuando se trata de datos patrimoniales, de terceros o informaciones que no está directamente vinculada al control de la función pública. Debe prevalecer la intimidad primeramente. Por eso se declara la inconstitucionalidad parcial de las sentencias que ordenaban entregar toda la información sin restricción alguna. En resumen, su votación busca equilibrar dos valores muy fundamentales. Primeramente, la transparencia y seguidamente la privacidad. No se trata de ocultar, sino de proteger lo que no es necesario divulgar para el control de todos los ciudadanos. En mi opinión personal, es una valoración que la ministra aplica correctamente la Constitución y las leyes pertinentes, articulando un criterio equilibrado. La transparencia es esencial, pero no puede ser un pretexto para vulnerar la privacidad de las personas. Su voto combina normas, combina doctrinas y también jurisprudencias nacionales e internacionales para llegar a una conclusión racional y proporcional. Buenas tardes, soy la abogada Rupta Mara Palmerola Melgarejo. Estoy cursando en la Escuela Judicial de la filial de KQP, soy de la sección A. Le voy a estar hablando sobre el voto del ministro Martínez Simón. El voto del ministro Martínez Simón se caracteriza por ser una pieza jurídica clara, sistemática, fuertemente respaldada en normas constitucionales y estándares internacionales. El caso gira en torno a una acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República, que buscaba revertir decisiones judiciales que ordenan la entrega de declaraciones juradas de bienes de funcionarios públicos. La Contraloría alegaba violaciones del artículo 36 de la Constitución, relativo al patrimonio documental privado. El ministro inicia fijando el marco de inconstitucionalidad. El artículo 28 de la Constitución consagra el derecho del acceso a la información pública como un derecho fundamental. El artículo 28 de la Constitución consagra el derecho al acceso a la información pública como un derecho fundamental, complementando por instrumentos internacionales como el artículo 19 y el artículo 13 del CADH, apoyándose en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, especialmente en el caso Claude Reyes versus Chile. Sosteniendo el derecho a la información, aplica obligación estatal de proporcionar datos públicos sin exigir intereses directos del solicitante. A partir de esto, Martínez Simón afirma que es la regla de la transparencia y que la reserva es una excepción estrictamente legal. En el contexto, analiza la Ley 5282/14, que reglamenta el acceso a la información y refuerza la publicidad de todas las fuentes públicas, incluida la de la Contraloría. También recurre a la Ley 1969, que autoriza difusión de datos patrimoniales cuando constata en fuentes públicas. Con estas normas, desarma el argumento. Las declaraciones juradas de bienes no forman parte del patrimonio documental privado, sino constituye informaciones patrimoniales de intereses públicos vinculados al control ciudadano. El ministro refuerza su posición citando jurisprudencias nacionales, especialmente el acuerdo y sentencia número 1306/13, donde la Corte sostuvo que la información patrimonial presentada ante instituciones públicas es información pública salvo disposiciones legal en contrario. En el pleno procesal analiza el cuestionamiento de la CGR contra la acordada 1500/15
sosteniendo que la Corte actuó válidamente al dictarla, porque los derechos fundamentales no pueden quedarse sin protección por falta de ley reglamentaria. Asimismo, afirma que el amparo es la vía idónea para reclamar el acceso a la información, debido a la naturaleza urgente y fundamental. El voto concluyó que la acción de inconstitucionalidad carece de fundamentos serios y no demuestran violación constitucional alguna. Las resoluciones judiciales impugnadas, por el contrario, aplicarán correctamente las normas vigentes. Por ello, propone el rechazo de acción de las concostas. Les voy a estar hablando sobre la opinión personal. Desde mi perspectiva, el voto del ministro Martínez Simón se encuentra sólidamente construido y correctamente fundado, tanto en derecho interno como en estándares internacionales. Su interpretación del artículo 28 de la Constitución refleja la tendencia contemporánea que concibe el acceso a la información como un pilar democrático y como una herramienta de control ciudadano sobre la gestión pública. El rechazo de la postura es técnicamente adecuado. Supone una interpretación extensiva e improcedente del artículo 36, que fue pensado en resguardar la intimidad y no para proteger datos patrimoniales. Los funcionarios públicos sujetos al escrutinio ciudadano, además las articulaciones que el ministro realiza entre la Ley 5282/14 y la Ley 1969, es coherente y respeta el principio de publicidad de actos de gobierno. También es acertada su defensa de amparo como vía idónea, en línea efectiva con la jurisprudencia interamericana. En síntesis, el voto no solo es jurídicamente sólido, sino que reafirma un modelo de Estado transparente, sometido al control ciudadano y respetuoso de los estándares internacionales de derechos humanos. Se trata de un pronunciamiento garantista, coherente y alineado con una visión moderna del derecho de acceso a la información pública. Buenas tardes, soy la abogada Rebeca Raidán, alumna de la Escuela Judicial Sección A. Voy a estar comentando sobre la postura del ministro Eugenio Jiménez Rolón y al terminar voy a dar mi opinión. Para empezar, algo que caracteriza el voto del ministro Jiménez Rolón es que él analiza el caso desde un punto de vista bastante técnico. No se mete tanto en debates de fondo sobre la información pública, sino que se enfoca en sí en la acción de inconstitucionalidad. ¿Fue planteada correctamente o no? Según él, la Contraloría cometió un error importante desde el inicio. Si la institución pensaba que una norma aplicada en el juicio era inconstitucional, tenía que haber presentado en ese mismo proceso la excepción de inconstitucionalidad. Ese paso es obligatorio y sirve para evitar que una norma contraria a la Constitución se aplique en el caso. Al no hacerlo, la parte no puede venir después a pedir que la Corte revise algo que no cuestionó a tiempo. Incluso aclara que aunque el amparo sea rápido, eso no impide plantear la excepción. Para él, esa excepción es una garantía constitucional y no un simple trámite. Así que no puede omitirse por la urgencia del proceso. Aún así, él igual revisa la acordada 1005/15. Su postura es que la Corte no creó un derecho nuevo ni cambió ninguna ley, sino que solamente organizó cómo debe tramitarse la solicitud de acceso a la información pública. Según él, eso está dentro de las funciones administrativas de la Corte. Después analiza si las sentencias al amparo fueron arbitrarias o no y concluye que no hubo arbitrariedad porque los jueces explicaron las razones de su decisión, diferenciaron qué parte de la información era pública y qué datos debían protegerse. Para él, mientras exista fundamentación, la sentencia no puede ser considerada arbitraria. En mi opinión, el voto del ministro Jiménez Rolón es bastante coherente. Me parece correcto exigir que las partes utilicen la excepción de inconstitucionalidad en el momento adecuado, porque eso ordena el proceso y evita que la Corte se convierta en una tercera instancia. También estoy de acuerdo en que la Corte pueda organizar el procedimiento cuando la ley no lo detalla,
porque si no lo hace, varios derechos quedarían sin una vía clara para ser ejercidos. Y en cuanto a las sentencias del amparo, coincido en que no fueron arbitrarias. Los jueces fundamentaron lo que hicieron y analizaron la información pública con criterio. En resumen, comparto la postura del ministro porque mantiene un razonamiento claro y se ajusta a la Constitución. Buenas tardes, soy la abogada Alma Rojas, alumna de la Escuela Judicial, sección A. Yo les voy a estar hablando sobre mi opinión sobre el voto del ministro Riera Hunter. El voto del ministro Marcos Riera en la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría se caracteriza por un análisis muy cuidadoso y equilibrado. Él distingue dos temas principales. 1. La constitucionalidad de la acordada 1005/15 y la constitucionalidad de las resoluciones judiciales del caso. Sobre la acordada 1005 del 2015, Riera sostiene que la Corte Suprema se excedió en sus atribuciones al dictarla, porque una acordada es un instrumento administrativo útil para organizar el trabajo interno del Poder Judicial, pero no puede crear procedimientos ni regular competencias, ya que eso corresponde únicamente al Congreso, según el principio de la legalidad de nuestra Carta Magna. Sin embargo, aunque considera que la acordada es inconstitucional, en el fondo rechaza la acción de inconstitucionalidad porque la Contraloría no tiene legitimación activa para impugnarla. Según él, la Contraloría no demostró haber sufrido un perjuicio concreto causado por dicha acordada. 2. Sobre las resoluciones judiciales. Aquí el análisis del ministro Riera es más detallado y llega a conclusiones mixtas. Afirma que la Ley 5282/14, Acceso a la Información Pública, derogó tácitamente la parte de la Ley 5033/13, que exigía la autorización del declarante para divulgar los datos patrimoniales. Esto porque ambas leyes tratan de la misma materia. Cuando la ley posterior general regula lo mismo que una ley especial previa, se produce una derogación tácita, según el artículo 7 de nuestro Código Civil. Señala que los jueces de instancias inferiores incurrieron en una incongruencia ultra petita, porque ordenaron entregar información sobre cónyuges e hijos menores cuando el actor en ningún momento pidió eso. Por tanto, esas resoluciones se excedieron. En la decisión final del ministro hace lugar parcialmente a la acción únicamente para declarar nulo lo relativo a los cónyuges y a los hijos menores. Rechaza todo lo demás manteniendo válida la orden de entregar la información patrimonial del funcionario público. La opinión sobre el voto del ministro Riera es que es técnicamente sólido. Interpreta bien el principio de legalidad, señalando que la Corte Suprema no puede legislar mediante acordadas. Aplica correctamente la derogación tácita entre las dos leyes que regulan la misma materia. También identifica de manera precisa la incongruencia ultra petita cometida por los jueces inferiores. El único punto discutible sobre la conclusión realizada por el ministro es sobre la falta de legitimación activa de la Contraloría, pues se podría argumentar que la acordada afecta en cierta forma las funciones institucionales de la misma. Aún así, Riera presenta fundamentos válidos para sostener su postura. Este grupo considera que la decisión de los ministros es acertada por varias razones. 1. La decisión prioriza el derecho a la información pública y al control ciudadano. 2. La Corte interpreta correctamente que las leyes sobre declaraciones juradas y acceso a la información son complementarias y se rigen por el principio de publicidad, evitando de esta manera vacíos legales. Además, se valida la constitucionalidad de la acordada 1005/2015 y el uso del recurso de amparo como mecanismo rápido y efectivo para garantizar el acceso a la información. Y por último, la decisión tomada logra un equilibrio entre el derecho a la información y el derecho a la intimidad, limitando justificadamente el acceso solo a datos sensibles, pero priorizando el interés público sobre el patrimonio de los funcionarios. Muchas gracias.